Buenos días, hoy es miércoles y es día de podcast. Continuamos con el calendario de la meditación en el Evangelio de Lucas. El día de ayer iniciamos a meditar en el capítulo 9 y podemos ver cómo es la insistencia de Lucas en enseñarnos la centralidad del mensaje de Jesús en el reino de Dios. Este es el capítulo donde hay una transición entre la primera parte del Evangelio y el segundo, donde nos va a narrar el contenido que acontece en el camino hacia Jerusalén. Es muy interesante ver que desde el momento que menciona que Jesús tenía que cumplir una misión en Jerusalén, en los capítulos continuos nos recuerda cada momento que la dirección hacia donde camina Jesús es hacia Jerusalén. Estas perspectivas tal vez sean más complicados de encontrar si solo meditamos algunos versículos diariamente. Por esta razón, invitamos a que pueda complementar este tiempo de la meditación con el tiempo del estudio bíblico. Hoy nos toca meditar en el pasaje de Lucas capítulo 9 versículos 10 al 17 y nos compartirá nuestra hermana Fátima León y como siempre iniciará con la lectura del pasaje a meditar y luego una breve reflexión. Oramos a Dios pidiendo que Él obre en nuestros corazones para que esta palabra que compartiremos sea sembrada y lleve frutos agradables a Él. Sin más, dejamos este lugar a nuestra hermana Fátima. Gracias, Dios les bendiga hermanos, es un gusto volver a compartir con ustedes este tiempo de reflexión y quiero comenzar con una frase que voy a explicar al final. Encontrar algo hermoso o algo valioso es encontrar ese algo como un fin en sí mismo y no como un medio para un fin. Voy a darle lectura en Reina Valera 1960. El pasaje es Lucas capítulo 9, versículo 10 al 17. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: «Despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto». Él les dijo: «Dadles vosotros de comer». Y dijeron ellos: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud». Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Hacedlos sentar en grupos de 50 en 50». Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Pasemos a una pequeña reflexión. Este capítulo 9 es importante dentro del Evangelio y la historia es muy conocida, la alimentación de los 5,000. Solo voy a mencionar 3 cosas por la cual este capítulo es importante. Número 1, porque hay un cambio geográfico. Recordemos que Jesús se había mantenido en Galilea, pero el verso 51 nos dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén y sabemos a lo que iba, a morir. 2. Se contesta una pregunta que desde el capítulo 4 se viene haciendo: ¿quién es Jesús? El verso 20, Pedro responde: ¿quién es Jesús? El Cristo de Dios. Esta declaración de Pedro es más avanzada que la que hizo en el capítulo 5. Ahora lo está reconociendo como el Mesías del Antiguo Testamento. Y 3. Esta primera parte, Lucas la va a cerrar con una imagen de lo que es el reino de Dios. En la imagen de la alimentación de los 5,000, que es nuestro pasaje a meditar. Entonces este pasaje nos habla del reino de Dios. Nuestro pasaje comienza vueltos los discípulos. Esta historia comienza en el verso 1.
para saber de dónde habían vuelto. Necesitamos leer el verso 1. Dice que Jesús envió a sus discípulos a predicar el reino. Pero aquí quiero que veamos de qué son equipados los discípulos para ir a predicar ese reino. Dice el verso 1 que les dio poder, autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Jesús los equipó de algo que proviene de Él, poder, autoridad y poder sanar. Pero les quitó lo que pertenece a esta tierra. Les dijo, no lleven bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, etc. ¿Por qué Jesús hace esto? Los equipa de lo celestial y los desarma de lo terrenal. ¿Nos damos cuenta de lo que Jesús está haciendo? Jesús quería que sus discípulos voltearan a ver a Dios y aprendieran a confiar en Él, a depender de Él y no en las cosas de este mundo. Por eso les pide que no lleven nada, para que no sean tentados a confiar en las cosas de este mundo. Esto nos recuerda al pueblo de Israel en el desierto, un pueblo que también tenía que aprender a depender de Dios. Dios quiere cambiar los deseos de nuestro corazón, que nuestro corazón desee las cosas del reino, las cosas de arriba, las cosas de Dios y no las cosas de esta tierra. ¿Por qué? ¿Serán malas las cosas de esta tierra? No todas las cosas son malas, solo que muchas veces somos tentados a confiar en lo creado y no en el Creador. Y si pertenecemos al reino de Dios, todo lo que yo hago, lo hago en una dependencia de Dios. Debemos preguntarnos si consulto a Dios para las cosas que hago, no solo en la iglesia, sino en la casa o en el trabajo, en la escuela, con los hijos, en el matrimonio. Podríamos decir muchas cosas, pero dependo de Dios para hacer las cosas. ¿Oro antes de empezar o emprender algo o me adelanto a hacerlo? Esto debemos preguntarnos. Ahora tengamos en mente esto, de dónde habían vuelto los discípulos y cuál había sido su experiencia para poder comprender lo que Jesús les quería enseñar en nuestro pasaje de hoy. Podemos ver cómo Jesús recibe a la gente y les hablaba del reino de Dios. Y al pasar mucho tiempo con él, los discípulos se preocuparon por la gente y querían que Jesús los despidiera para que fueran a comer. Y Jesús les dijo, denles ustedes de comer. La respuesta de ellos fue que solo tenían 5 panes y 2 peces, a menos que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. ¿Por qué Jesús les dijo que ellos les dieran de comer? Se puede ver de 2 maneras. Podemos pensar que Jesús los estaba probando. Quería que recordaran cómo fueron enviados a predicar, sin nada de las cosas materiales de este mundo y en una total dependencia de Dios. Pero al ver la respuesta de ellos, nos podemos dar cuenta de que ellos tenían su mirada en este mundo, queriendo solucionar la situación a su manera, con su propio esfuerzo, no tomando en cuenta a Dios. Y en segundo lugar, al decirles, denles ustedes de comer, lo podemos ver de la siguiente manera. Es que ellos se dieran cuenta de su condición. La manera natural del hombre es pensar en lo terrenal, que el hombre por sí solo no puede cambiar su naturaleza. Jesús es quien viene a darle salvación de esa condición. Jesús es el único que puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa de querer tener la vista en lo terrenal, de querer tomar el control de las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Esto está presente desde el principio, con Adán y Eva. Por eso Jesús necesitaba ir a la cruz para pagar por nuestra naturaleza pecaminosa y nosotros tener su naturaleza. ¿Cómo lo hace Jesús? Sabemos que lo hace por medio del Espíritu Santo, pero también ocupa las disciplinas espirituales, como leer la Biblia, meditar en la palabra de Dios, asistir a una iglesia, estudiar, orar. Todas estas cosas ocupa Jesús para cambiar nuestra naturaleza. Debemos preguntarnos, ¿mi vida se mueve en torno a esas disciplinas?
¿Le estoy entregando mi corazón a Dios? Por eso invierto tiempo en estas disciplinas. ¿O a qué le estoy entregando mi corazón? ¿Al trabajo, al hogar, al dinero, al fútbol? Que por todas estas cosas no invierto tiempo para Dios. Siempre vamos a invertir tiempo en lo que más amamos. Pregúntese si es Dios. Sin embargo, Jesús hace partícipes a los discípulos. Dice en el verso 16: y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Jesús les da el pan para que ellos lo repartan. Ellos reciben de Jesús y lo dan a las personas. Jesús, para dar salvación, no depende del dinero ni de las cosas materiales de este mundo. Jesús pagó con su misma sangre. A nosotros también nos hace partícipes de esto. De lo que recibimos de Jesús es lo que podemos compartir con otros para llevarlos a su reino. Quiero ir a la última enseñanza, y en el verso 17 dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró 12 cestas de pedazos. Aquí quiero ver cómo Jesús sació el hambre de la gente. Y se puede ver de 2 maneras. 1, Jesús es el pan de vida que viene a saciar nuestra hambre espiritual. Nada de las cosas creadas nos pueden saciar. Pueden hacernos sentir bien por un tiempo, pero no sacia nuestra hambre. El problema no es tener sed o hambre espiritual. El problema es dónde voy a saciar esa necesidad. ¿Es en Jesús? Y aquí podemos responder de 2 maneras. Una, como el pueblo de Israel, que hacían cisternas rotas que no retienen agua. Esto es, ellos iban a saciar su sed en los ídolos. Y preguntémonos si no hacemos lo mismo. O 2, como el salmista en el Salmo 42, que dice: mi alma tiene sed de Dios. Él tiene sed de una persona, del Creador, y no de las cosas creadas. Cada día debo saciar mi sed en Jesús, para que yo salga al mundo llena de Él. Si no es así, voy a salir vacía, pidiendo a este mundo que me llene. Y cuando digo mundo, me refiero a mi trabajo, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, algún deporte, algunas series. Y esto nunca va a llenar, no nos va a satisfacer. Y por eso pueden venir problemas, porque le exigimos a estas cosas que nos satisfagan cuando no lo pueden hacer. Entonces, por medio de la alimentación de los 5,000, Jesús quiere mostrar que trae un reino de abundancia, porque Él es el único que puede saciar nuestra hambre y sed, ya que Él es el pan de vida. Y la segunda manera de ver por qué Jesús sació el hambre de la gente es: ¿podemos pedirle a Jesús las cosas necesarias en esta tierra? Sí, creo que todos lo hemos hecho, porque no es malo. Aquí sería preguntarnos con qué intención le pido lo que le pido. ¿Es para poder seguir buscando el reino de Dios o es para mi propio reino? Yo comencé con una frase: encontrar algo hermoso o valioso es encontrar ese algo como un fin en sí mismo y no como un medio para un fin. Voy a explicarlo de esta manera. En Mateo 13 nos habla de una parábola que dice que el reino de Dios es semejante a un hombre que encontró una perla preciosa y vendió todo lo que tenía para comprarla. Ese hombre encontró a Jesús y lo vio como lo más valioso en sí mismo. ¿Lo veo así? ¿O puedo estar ocupando a Jesús como un medio para cumplir mi propio fin? Oro a Dios para que todos podamos ver ese reino de Dios como este hombre que vio a Jesús como lo más valioso, que fue capaz de dejarlo todo. Fue un gusto poder compartir estas enseñanzas con ustedes y poder reflexionar juntos. Que Dios les bendiga.
les habló Dios por medio de este pasaje. Sigamos descubriendo el hermoso mensaje que Dios tiene para nuestras vidas por medio de este Evangelio. Gracias a Dios, esta semana dimos inicio a la Escuela Bíblica Esdras. Les pedimos que puedan seguir orando por la escuela, por los maestros y por cada alumno que dedican tiempo, dinero y esfuerzo para poder crecer en la palabra. Estaremos comunicando las diferentes actividades y los motivos de oración por los diferentes medios de contacto para que podamos estar unidos en espíritu. Cualquier información que necesiten, no duden en contactarnos por los siguientes medios. En Facebook, como Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube, como Meditación Bíblica México, o también puedes escribirnos al siguiente email, meditacionbiblicamx@gmail.com. Dios lo bendiga y hasta la semana que viene.